Por la parte trasera tiene un bolsillo, donde están los dos puertos de salida USB, el azul de 2,5 amperios y el blanco de 2,1 amperios. Viene con un asa para poder sujetarlo. También tiene sitio para poner mosquetones, ya que viene con dos. Por el otro lateral también tiene dos agujeros. El bolsillo es una rejilla que tenéis que tener bastante cuidado porque si roza se acaba rompiendo. Esto es ideal para meter el cargador y el cable. Y así cuando te llevas la placa la cierras y te lo llevas todo junto. Si vais a utilizar una batería más grande, no cabe, que es lo que me pasa a mí. Así que solo lo puedes utilizar para llevar los cables y poco más. Yo utilizo la AOK de 20.000 mAh. La funda esta que le puse no es de esta batería, es de la Xiaomi de 20.000 mAh. Pero os la recomiendo porque es antideslizante y aparte tiene una utilidad que luego veremos. Tiene 3 puertos de salida USB, de entrada tipo C para iPhone y micro USB. Otra utilidad que tiene es que si mantenemos pulsado el botón de encendido, el LED de la derecha se pone blanco. Y ahora tenemos carga lenta, que esto va muy bien para los relojes. Volvemos a pulsar y ya se pone verde, carga normal. Lo bueno de la funda, que aparte de ser antideslizante, puedes llevarte el cable. Aquí dejo el manual, para el que quiera parar el vídeo y se lo mire. Porque el amperaje de los puertos de entrada es diferente. También os dejo la explicación de la carga lenta. Cuando a la placa le da el sol, no tiene interruptor de encendido y apagado. Automáticamente da la carga. Esto no es una batería normal, es un calentador de manos portátil. Pásate por el canal porque es muy interesante. Ahora vamos a simular una lluvia. La placa cuando llueve no hay que usarla, pero si la tienes en un sitio fijo cargando y luego llueve un poco y luego sale el sol, que es lo que me ha pasado a mí, no le pasa nada, funciona correctamente. Solo hay que tener cuidado de que no se mojen las conexiones y la batería, ya que como mucho aguanta alguna salpicadura y todo el mundo sabe que el agua y la electricidad no se llevan bien. Cuando está cargando, se enciende un LED azul en la O de Solar y emite un ligero ruido de electricidad que si estás cerca lo escuchas. Ahora con agua a presión vamos a ver la calidad de las costuras y del pegamento, a ver si se despega o entran burbujas. Y vemos que funciona perfectamente. Hay muchos sitios donde hay mucha humedad o ha llovido y en invierno por la noche hiela. Así que vamos a simular eso, vamos a mojarla entera y vamos a hacer que hiele, a ver si le afecta o no a la placa. Por la parte trasera también la mojaremos entera, pero ahora no haremos una prueba de si funciona, ya que se han mojado los puertos USB. Y es peligroso, esto no lo hagáis. Una vez bien empapada, al congelador. Este que escucha congelador y ya se cree que es para él. Tenemos la placa a menos 6 grados.
Y vemos que funciona sin problema. Esto no lo hagáis, si vuestra placa tiene hielo, dejadla en la sombra que se seque bien y cuando esté seca ya la podéis utilizar al sol y conectarlo. Yo lo hago para que veáis que funciona, igual que esto. No quitéis el hielo raspando. Como vemos, la costura y el pegamento está bien, la prueba del agua a presión no le pasó nada. Si el hielo lo quitas raspando, quitas también la protección que tiene la placa. Esta protección la aguanta de arañazo. Por ejemplo, en mi caso, un día salió volando la placa y se arañó. Así que os recomiendo que si hace viento, atarla, porque esto pesa poco. A mí, a pleno sol, me tarda 2 días en cargar una batería de 20.000 mAh. Y lo ideal es poner la batería en un sitio con sombra mientras está cargando. Si utilizáis los dos puertos tardará más. Yo por ejemplo solo utilizo el azul porque es el más rápido. Y lo suyo es poner el otro una funda, ya que la placa siempre la vamos a utilizar en la intemperie. Lo bueno de la placa solar es que cargas la batería por el día y por la noche cargas la consola, el mando de la Play, el altavoz, auriculares, el cepillo de dientes, el móvil, vamos, todo lo que se pueda cargar por USB. Y lo que se te rompe, ya lo próximo que compras ya es con carga USB, por ejemplo, la lámpara de la habitación, la luz de la bici o el reloj. Un fallo que le veo es que le faltan las patas para ponerla inclinada al sol, ya que esto afecta bastante a la velocidad de carga. Y lo bueno de que es portátil y no rígida es que te la llevas donde quieras, te la puedes llevar a la playa, a la montaña, te vas a un camping, también te la llevas. Esta placa solar es de Amazon, yo la verdad que estoy muy contento con ella y además las pruebas en el vídeo la ha pasado muy bien. Lo único malo que le veo es que le faltarían las patas para la inclinación y el pequeño ruido eléctrico que hace. En Amazon principalmente tenéis 3 modelos de la marca Choetech. La más económica parece que es prácticamente muy parecida a la mía en el tema de construcción y calidad, solo que es menos potente, es de 14 vatios. Por aquí abajo te dejo mi Instagram, sígueme y así no te perderás nada. La que yo tengo sería de un precio intermedio y es de 22 vatios. Yo animo a todo el mundo que se pase a la energía solar. Aquí se ve el mosquetón que decía antes, como este trae 2. Luego hay otro modelo que sí que trae las patas para inclinarlo al sol, pero aunque sea mejor vale unas 3 veces más. Así que yo creo que la que más compensa es la que os he enseñado yo en el vídeo, que calidad-precio está bastante bien. Espero que os haya resultado útil, darle un me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.